buenas amigos de Ingeniería Total. Ahora toca resolver el siguiente ejercicio, que es el 275. En el video anterior resolvimos el problema 274 y en este ejercicio nos dice lo siguiente: el poste está sometido a la fuerza F, ¿sí? A esta fuerza, que tiene componentes Fx de 1.5 kN, Fy de 1.25 y nos dan un ángulo beta de 75. Aquí está, beta. Y en este problema nos pide determinar lo que son las magnitudes tanto de F como de la componente Fy. A diferencia del ejercicio anterior, donde nos pedían calcular las tres componentes y nos daban dos ángulos, aquí nos piden calcular la fuerza, que acá ya no la daban, pero acá no la piden. Y nos piden calcular, obviamente, la magnitud de esta fuerza, ¿no? Solamente tenemos un ángulo, ¿sí? Recordar que para calcular las demás componentes hay que calcular los demás ángulos para saber cuál es el valor que nos da, ¿sí? Pero como aquí únicamente nos pide, no nos pide el valor de Fz, la componente Fz, si lo ven, únicamente nos pide de F de Y, entonces únicamente debemos conocer, bueno, beta ya la conocemos, esta sí la podemos calcular, no es necesario calcular otro ángulo, de hecho, pero para F sí tenemos que calcular lo que es su magnitud. Sí, únicamente la magnitud, ya tenemos un ángulo. No tenemos que calcular ningún ángulo, ¿ok? Bueno, si no vieron el video anterior, encontramos una fórmula que calculaba o que nos ayudaba a encontrar los ángulos en un caso similar como este, que tenemos un vector y tenemos las tres componentes en el espacio. Aquí lo tenemos. Vimos este tema en el video pasado y donde íbamos desarrollando la fórmula hasta llegar a esta expresión que tenemos aquí, y con esta expresión podemos calcular los ángulos. Pero ¿qué pasa en este problema? En este problema no nos piden ángulos. Entonces, utilizar esta fórmula tal como está aquí no nos ayudaría en nada. Pero sí bien que podemos partir de esta fórmula y si entendimos cómo es que se desarrolló toda esta fórmula, podemos entender que el coseno cuadrado de alfa no es más que este coseno elevado al cuadrado. Es decir, si yo elevo esta parte al cuadrado, yo puedo elevar también esta parte al cuadrado. Entonces ya encontraría una igualdad que me puede servir. ¿Por qué me serviría esto? ¿Esto qué es? Esto es el vector unitario, ¿sí? Y este vector, pues lo puedo utilizar para encontrar, perdón, esta expresión la puedo utilizar para encontrar lo que es la fuerza F que me da aquí el problema, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, vamos a pasar al problema para que se entienda un poco mejor. Y vamos a reescribir lo que es la fórmula original, que es coseno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de beta más el coseno cuadrado de gamma. Y esto es igual al vector unitario. Entonces recordar que los cosenos directores que vimos en el tema pasado no son más que los cosenos que me dan la ubicación de un vector en el espacio a través de los cosenos. Entonces, si tenemos este coseno, por ejemplo, el coseno de alfa me dice que es igual, en el problema me decía que era AX sobre A. En este caso tenemos que es Fx para la fuerza del problema sobre F. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si yo quiero mantener esta fórmula, ¿sí?, parecida en esta expresión, pues lo que tengo que hacer es elevar al cuadrado. Elevamos al cuadrado y elevamos al cuadrado. De esta forma estaremos utilizando lo que es esta fórmula, pero expresada en términos de, ya sea de cosenos directores o vectores unitarios, ¿sí? Porque tenemos la componente y tenemos lo que es su magnitud del vector, y así es como se encuentra un vector unitario, pero únicamente lo estamos elevando al cuadrado. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a sustituir, vamos a darle forma a esta fórmula que tenemos aquí de la siguiente manera. Entonces, esto que tenemos coseno al cuadrado, ya dijimos que es f de x sobre f, lo vamos a elevar al cuadrado, más coseno cuadrado de beta.
Pero coseno cuadrado de beta, ¿qué es? Es f de y, ¿estamos de acuerdo? Porque es la siguiente componente. F de y sobre la misma fuerza, porque esa no cambia. Y también elevada al cuadrado. Y acá tenemos lo que es f de z sobre f elevada al cuadrado. Y esto nos va a dar igual a 1, este sí no cambia. Pero ahí tenemos esta expresión que conocemos de aquí. El problema que nos pide. El problema nos pide encontrar las f. ¿Sí? Nos pide encontrar estas f. Y me parece que nos pide encontrar la f de y. Vamos a ver el problema. Nos pide encontrar, sí, las magnitudes de f y fy. Ok, nos pide encontrar estas dos. F de x, me parece que esa ya la da el problema, vamos a ver. F de x, sí, aquí está. F de x ya me la da el problema y fz también ya me la da el problema. Y me da un ángulo, ¿sí? Pero este todavía no lo puedo utilizar en la fórmula, porque aquí no puedo meter ningún beta, si lo ven. No puedo meter ningún beta. Entonces lo que sí puedo sustituir son las f de x y las f de z. Y bueno, esto, f de y, en este caso, como si me dan un ángulo, como si me dan este ángulo, no me conviene tanto llevarlo a esta forma. ¿Por qué? Porque aquí no tengo f de y, sino que es lo que me piden. Entonces, en este caso me conviene más esta parte de esta ecuación manejarla como el coseno cuadrado de beta, ¿sí? Y anteriormente, bueno, vamos a reescribirla para que no nos hagamos bolas. F de x vamos a sustituir valores de una vez. Era de 1 punto, vamos a ver otra vez, de cuánto era fx, 1.5 y 1.25. Ok, entonces es 1.5 sobre f, que es la que me piden, al cuadrado. Entonces, repito, como me dan el ángulo beta, me conviene más mantenerlo como esta forma. Entonces, yo lo voy a mantener como coseno más coseno cuadrado de beta. ¿De cuánto me daba el ángulo de beta? Me daba de 75. Ok, 75. Entonces lo mantengo así. Me conviene más porque así ya puedo encontrar esta parte de la ecuación y únicamente me quedaría como incógnita la f, porque si no me quedarían dos incógnitas y solo tengo una ecuación y no se puede resolver el sistema. Entonces, esto sí lo sustituyo porque ya tengo f de z, que era 1.25 sobre f al cuadrado igual a 1. ¿Sí? Entonces, recordar, en el video anterior dijimos que si tenemos un coseno cuadrado de algún ángulo, esto va a ser igual a que si colocamos el coseno de ese ángulo y todo elevado al cuadrado. Y esto nos facilita mucho para poder encontrar el valor del coseno cuadrado de cualquier ángulo, ¿sí? Entonces, bien, por ejemplo, voy a reescribir el 1.5 sobre f cuadrada. Y este que está aquí lo voy a pasar hacia acá, negativo, y ya con su valor. Bueno, no es necesario que tenga su valor. Y este lo voy a recorrer a 1.25 sobre f al cuadrado. Entonces del otro lado me va a quedar lo que es el 1 menos el coseno de 75 al cuadrado. Entonces de aquí ya puedo despejar f. Puedo encontrar, por ejemplo, le saco el cuadrado a 1.5. 1.5 al cuadrado me dice que es 2.25. Y bueno, sería sobre f cuadrado. Esta parte de aquí, bueno, ya no iría esta parte. Sería sobre f cuadrada. Y aquí sería 1.25 al cuadrado. Me daría de 1.56. Vamos a dejar así con 2. Sobre f cuadrado. Y de este lado me va a quedar, si resuelvo esta operación, me va a dar 1 menos el coseno de 75 al cuadrado. Me va a dar de 0.93. Vamos a dejarlo nada más con 2 decimales. No es necesario poner el siguiente.
Ok, entonces de aquí, de esta parte de aquí, como tenemos el denominador igual, podemos sumar lo que está arriba. Vamos a pasar hacia esta parte. Entonces sumamos lo que es 2.25 más 1.56 y nos va a dar 3.81 sobre f cuadrada, que es el factor en el numerador. Y esto sigue siendo igual a 0.93. Y aquí pues únicamente paso la f2 hacia acá y este lo paso dividiendo y le saco raíz. Vamos a pasar a esta parte de acá para tener un poco de espacio. Entonces sería f, vamos a ponerle f cuadrada aún. ¿Sí? Dijimos que manteníamos el 381 sobre el 0.93 y le sacamos raíz a ambos lados de la ecuación. Me va a quedar que f va a ser igual a la raíz de 3.81 entre 0.93 y lo sacamos en la calculadora. Va a dar 3.81 entre 0.93 me da que f, es decir, la magnitud, lo que me pide el problema es de 2.02. Como las fuerzas que me daban de las componentes f de x y fz estaban en kilonewtons, pues esto también se va a mantener en kilonewtons. ¿Sí? Entonces ya tenemos encontrado lo que es una respuesta del problema. Me falta encontrar f de y. ¿Y f de y cómo se encuentra? Si yo ya tengo lo que es el valor de la fuerza o del vector para sacar la componente de cualquier, ya sea tanto de z, de y o de x, únicamente tengo que utilizar este valor con su ángulo correspondiente. Es decir, para la componente f de y, yo tengo que colocar la componente, el vector que me da de 2.02 por el coseno de su ángulo correspondiente. De f de y dijimos que beta era 75. Sí, era 75. Entonces de esta manera yo ya puedo encontrar lo que es el valor de f de y. 2.02 por el coseno de 75. Y esto me va a dar un valor de 0.52 kilonewtons. Y de esta manera hemos encontrado lo que nos pide el problema. Utilizando a partir de esta fórmula, la simplificamos según lo que requerimos para poder resolver lo que es el problema. Espero les haya gustado. Suscríbanse para ver más videos sobre estática, sobre diseño, SolidWorks, matemáticas, y poco a poco iré subiendo más videos de todo lo que se ve en la carrera de ingeniería y nos vemos pronto. Gracias.